Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, domingo, 1 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, hoy vamos a dar finalización al tema de estudio en torno a la oración. La oración como una práctica conforme al corazón de Dios que hemos venido llevando a cabo durante esta serie de videos. Y bien, mis amigos, antes de llegar a la parte final, quiero recapitular cómo fue que iniciamos. Dimos inicio desde Santiago, cómo se expresaba por qué una oración no tenía respuesta, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios intereses. Luego vinimos al Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 6, donde el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos la forma correcta de la oración. Allí vimos desde el versículo 5 hasta el versículo 12 el día de ayer. Hoy vamos a terminar, sin embargo, retomando lo que habíamos leído, que lo vamos a hacer nuevamente, lo vamos a hacer todo, para ir mencionando cada uno de estos apartes y dar una conclusión general de toda esta enseñanza en torno a la oración. Bien, entonces leo para ustedes lo que dice Mateo capítulo 6, del versículo 5 en adelante, en torno al tema de la oración. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y para hoy tenemos del 13 en adelante. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, entonces vamos a tocar nuevamente algunos temas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, del 5 al 6 veíamos una de las primeras advertencias que hacía el Señor Jesucristo. No vamos a profundizar en ellas, solo las vamos a mencionar. Acerca de las oraciones de los hipócritas, Él hace referencia a aquellos que quieren sobresalir en la oración simplemente para ser vistos de los demás. La siguiente advertencia la hallamos del 7 al 8, donde el Señor habla acerca de la oración de los gentiles, que está llena de vanas repeticiones. A veces nuestra oración cae en ese aspecto. Caemos en la monotonía de repetir lo mismo, de pedir lo mismo, y no porque esté mal, sino que llegamos a un punto en el que caemos en un vacío espiritual donde ciertamente no tenemos avance. Se nos vuelve una rutina más que una necesidad de comunión con el Señor. Luego veíamos la forma correcta de la oración. A partir del versículo 9, el Señor Jesucristo empieza a instruir a sus discípulos en este tema. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y ciertamente señalábamos la importancia de empezar nuestra oración con una alabanza, reconociendo el poderío del Señor, su grandeza y su majestad. Y cuando le pedimos al Señor que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo,
es porque deseamos que su poder y su magnificencia, tal como en la espiritualidad y en la eternidad trasciendan también en nuestra vida. Bien, y veíamos el día de ayer, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan de cada día no solamente es el pan físico, sino la palabra de Dios. Hacíamos referencia al momento en el que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, cuando Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan. El Señor Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ese es el pan que necesitamos cada día, la palabra de Dios. Y cuando hablaba de perdonar nuestras deudas, en otra versión veíamos perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, hace referencia a que podamos perdonar a los que nos agravian, a aquellos que nos hacen daño, así como a nosotros el Señor ya nos perdonó, que podamos perdonar para que podamos seguir siendo perdonados. Es decir, si recibo misericordia, doy misericordia y voy a seguir recibiendo la misericordia del Señor. Para hoy tenemos el versículo 13 en adelante, y vuelvo y leo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de ir a la conclusión de esta enseñanza del Señor Jesucristo, a muchos nos puede parecer extraño cómo es posible que Dios nos meta en tentación. Ciertamente puede ser interpretación de traducción. No obstante, recordemos que Dios no nos mete en tentaciones como tal. Él permite que vivamos diferentes circunstancias, que vivamos la prueba, y cuando atravesamos la tentación, Él nos da la salida. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, de ahí que sea tan importante mantener nuestra comunión con el Señor, nuestro contacto con Él, porque Él nos da la salida, Él nos habla, Él nos muestra hacia dónde debemos seguir, hacia dónde debemos enrutarnos. No obstante, si nosotros hacemos caso omiso a la observación o al llamado de atención del Señor, pues vamos a caer en la tentación, vamos a caer en el problema, y es allí donde empezamos a renegar del Señor. Y eso es lo que nos advierte. Cuando dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal, es que nos dé la salida a esos problemas en los cuales nos podemos encontrar, que cuando atravesemos por la prueba, el Señor nos ayude a soportar esa prueba, que cuando el enemigo llega con la tentación el Señor nos dará la salida. Y es que en Corintios dice que la tentación, que habla que la tentación es humana, es donde el hombre busca darle deleite a sus placeres carnales, complacer las concupiscencias de su corazón. Y es allí donde viene el pecado. Es a eso a lo que hace referencia este versículo. Y esta parte de la oración, que el Señor nos ayude a soportar estas pruebas. Bien, y luego finaliza con la palabra amén. Pues la palabra amén eh, quiere decir que así sea, confiando en que el Señor así lo hará. Bien, y algo muy importante es que el Señor Jesucristo en los versículos 14 y 15 hace referencia nuevamente al tema del perdón, haciendo alusión a lo que la oración expresa en el versículo 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 y 15 dice, como observación del Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es que tengamos en cuenta, mis amigos, que somos salvos y perdonados por gracia, por la misericordia de Dios, por la obra redentora de Jesucristo. Nosotros somos gozosos de recibir esto. No obstante, tampoco podemos caer en el error de exigir a otra persona algo diferente a lo que se nos es dado. Entonces, si yo he sido perdonado y salvo por gracia y por misericordia, debo tener misericordia de las demás personas.
y asimismo el Señor seguirá teniendo misericordia conmigo. Él ha dado ese primer paso y nos ha dado ejemplo de lo que debemos hacer. Pero si yo no lo practico y no lo sigo, ciertamente el Señor dejará de hacerlo con nosotros. No caigamos en este error. Amemos como el Señor nos ha amado. Aún a nuestros enemigos, la palabra nos llama a eso, a que podamos amar aún a aquellos con los que tenemos diferencias, aún a aquellos a quienes consideramos enemigos, y nos invita a que oremos por ellos. Así que mis amigos, esto para que podamos ejercitar una oración conforme al corazón de Dios. Este tiempo de estudio que lleva una pequeña serie de videos se ha hecho con ese fin, de que podamos mejorar nuestro hábito de oración, comprender las implicaciones que hay detrás de esta. La comunión con el Señor debe ser especial, pero también hay unos criterios y unos parámetros que cubrir en ella. Al Señor hay que alabarle, hay que honrarle y glorificarle, tanto al inicio como al final. Recordemos lo que dice la segunda parte del capítulo 13, del versículo 13 del capítulo 6 de Mateo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y empezó alabando al Señor, que decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce el poder de Dios al inicio y reconoce el poder de Dios hacia el final de la oración. Entonces, si reconocemos ese poderío y ese señorío de Dios, es porque confiamos en Él para que Él obre en nuestras vidas. Así que te dejo esto, mi amigo, mi amiga, para que puedas ponerlo en práctica y puedas llevarlo a tu tiempo de oración, puedas seguir perfeccionando tu intimidad con el Señor y puedas seguir agradándole, sirviéndole y conociendo un poco más quién es tu Salvador y tu Creador. No solamente en oración, sino a través de las Escrituras, que es lo que nos ha dejado el Señor como herramienta para conocerle y para seguir sus consejos. Dios te bendiga.